Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a una nueva charla sobre educación ambiental. En esta oportunidad, una charla muy especial, después vamos a explicar por qué, con Noelia Viñas Núñez. ¿Cómo andas, Noé? ¿Cómo va eso? Bien, todo bien, ¿cómo estás? Bien, Noelia es psicóloga y trabaja y estudia y se especializa en la cuestión de las maternidades y el acompañamiento a las mujeres que están pasando algún proceso de maternidad o de lactancia. Y trabaja e investiga mucho también la cuestión de las violencias contra las mujeres, y es un poco eso lo que se me ocurrió para empezar esta charla y preguntarte de cómo se puede pensar el vínculo entre la psicología y los problemas ambientales en general, y específicamente las fumigaciones con agrotóxicos, que es uno de los temas que hablamos en estas charlas, y la cuestión de las violencias hacia las mujeres, eh, pensando en que son afectadas, además de por todo lo que yo sé que vos estudiás, que son violentadas en un montón de aspectos, además también por ser fumigadas. A ver, ¿por dónde arrancamos? Sí, he escuchado muchas de las entrevistas que vos le has realizado eh, personalmente, las que voy a tomar en consideración para responderte, son algunas de las entrevistas como las que le realizaste a Sofía Gatica y a Estela Estela Lemes, Nemes, la directora de Gualeguaychú. la directora de una escuela en Gualeguaychú. A ver, vamos por partes. Para mí hay me quedo con parte de lo que ellas relataban, cada una desde su espacio y desde su lugar, y para poder pensar también qué puede aportar la psicología acá y qué puede aportar también una mirada transversal siempre de género. De alguna manera, lo que en los dos relatos yo escuchaba era esta cuestión de mujeres, en el caso de Sofía, una mujer trabajadora, madre de varios hijos, que estaba atravesando una situación complicada con la salud de sus hijos, pero que recién al llegar a una situación compleja con la salud de uno de sus hijos y de haber, creo que, perdido un embarazo o No, una murió hijita su hija muy recién nacida. bueno, ahí empiezan de alguna manera a resignificar lo que le está sucediendo. Y en el caso de Estela, que es la maestra en una escuela, esta cuestión de al principio no saber que lo que estaba sucediendo a su alrededor podía llegar a ser perjudicial para su salud, para la de sus alumnos, sus compañeras y demás, y que también relata algo así como de que, bueno, en algún momento empiezan a hilar cabos y a darse cuenta de que algo no está bien y que algo está sucediendo ahí que está afectando la salud de la gente que la rodea, incluso la salud de ella. Eh, Me da por pensar inicialmente en el silenciamiento que tiene que haber para que personas que están viviendo en lugares donde están siendo fumigados y envenenados con agrotóxicos no sepan eh, que parte, ¿no?, de lo que los está enfermando, Claro. una de las posibles razones de lo que los enferma sea eso, ¿no? De que, de que inicialmente se elige y se decida tratar sus problemas de salud de una manera absolutamente individual. Es decir, bueno, esta es una mujer en particular que pierde un embarazo, que tiene un nacimiento de un hijito con malformaciones, con problemas severos de salud, que no le permite sobrevivir más de un par de horas. Pero es esa mujer y no se releva que son varias las que vienen con el mismo relato, que son varias las que traen sus hijitos enfermos con enfermedades bastante similares, cáncer, enfermedades respiratorias graves, severas, bueno, Los y que abortos, terminen ¿no? siendo, Muchas que tienen bueno, abortos espontáneos. tal cual, y que terminen siendo ellas como
como en el caso de lo que relataba Sofía Gatica, terminan siendo ellas quienes, encontrándose, las mujeres en los hospitales, encontrarse con la vecina, con la madre de un compañerito y demás, empiezan a relacionar la situación y se empiezan a agrupar y empiezan de alguna manera a relevar ellas mismas su barrio y a darse cuenta que no es un problema individual de cada una, sino de que hay algo que está ocurriendo, que está siendo de alguna manera silenciado y que ellas empiezan de alguna manera a develar cierta verdad oculta, parece ser. Y en el caso de Estela, también algo similar. Y lo que tiene que ver con la mirada de género es pensar, no sé, la mirada de género me lleva a pensar que en general siempre estamos hablando de mujeres que están al frente de estas luchas, digamos, Sofía Gatica, por ejemplo, habla de estar muy orgullosa de poder decir que es una organización compuesta por mujeres madres. De hecho, así se Bueno, llama la organización. Son las madres Madres del de barrio. Ituzaingó, bueno. En el caso de poder aportar una mirada de género, eso, bueno, en general en las escuelas siempre mayoritariamente trabajan mujeres, eh, que además de enseñar, también según las zonas y demás, están muy enfocadas a todo lo que tiene que ver con tareas de cuidado hacia esos niños, ¿no? Y por eso de alguna manera también se me da a pensar que la lucha se vuelve mucho más desigual para ellas, porque Ellas relatan, ade- viste que tanto Estela como Yamila Vega y también Sofía Gatica, que al principio estaban muy solas, ¿no? Solas en femenino en esa lucha y que les costaba conseguir acompañamiento, ya no digamos de los medios de comunicación o del Estado, sino de sus propias compañeras. Esta imagen aparece mucho de la mujer sola ante un enemigo que es mucho más poderoso y hace de que esta lucha sea muy desigual, ¿no? sí, bueno, además estamos hablando de grandes corporaciones, de intereses económicos eh, altos, donde vuelvo a lo mismo, no solamente pensar que son mujeres, sino que son mujeres en general, también pensar de qué clase socioeconómica, a qué clase socioeconómica pertenecen. No es lo mismo pensar en una agrupación de mujeres, o olvidémonos de las cuestiones, ¿no?, que tienen que ver solamente con mujeres, sino, bueno, una escuela, no sé, fumigada no sé, en Chascomús, por ejemplo, eh, más cerca del centro de Chascomús, que una Claro. escuela que está siendo fumigada en un pueblito perdido en el interior. Es distinta la dinámica también, y para poder pensar, digo, traer el tema de la psicología acá, es cómo funcionan también determinadas determinadas regiones. Me imagino un pueblo pequeño donde todos se conocen, donde esa maestra que está intentando abordar las cuestiones, no sé, ambientales y concientizar eh, sobre la peligrosidad, ¿no?, del fumigar con agrotóxicos los campos linderos a la escuela. Su marido, su hermano, su cuñado, etcétera, trabajan O el en padre de alguno de sus campos, ¿no? estudiantes, que también O puede el padre suceder de eso. sus estudiantes, entonces se mueven otros intereses, me parece, ahí, otras cuestiones que dificultan muchísimo más, y que favorecen notablemente no solo al silenciamiento, sino a esta especie como de cofradía que se instaura en determinadas comunidades, como de
que todos saben cuál es la situación, que todos saben que sus nietos, hijos, vecinos y demás se están enfermando, incluso muriendo por el tema de las fumigaciones, pero no se dice. Y sabés que te escucho y pienso en que tal vez recuerdo haberlo hablado con vos, que vos le preguntás, bueno, como a vos le pregunto a todos cómo quieren que los presente, o las presente para después poner en la descripción del video. Y yo hablé con Sofía Gatica y no sé si Sofía Gatica es profesional, estudió, no estudió, qué trabaja. Ella se define y se presenta como la fundadora del Madre Barrio Ituzaingó. Hablo con Estela Lemes y Estela me pide que en la presentación diga que es una persona afectada en su salud por las fumigaciones con agrotóxicos. ¿Cómo se juega eso de cómo se te mete adentro, no sé cómo llamarlo, lo que te pasa en tu propia definición de quién sos, ¿no? Porque de alguna manera, por un lado, como que son dos relatos que tienen muchas similitudes, pero a la vez también tienen como sus particularidades. En el caso de Estela, eh, lo puedo pensar desde el lugar de que, bueno, el trabajo construye identidad, y también para pensar en, en- en- en otros sentidos, ¿no? En el caso de Estela, pensar que ese trabajo construye identidad; en el caso de Sofía, también esa lucha construye identidad, eh, construye subjetividad, y está como muy encarnado, y es parte de lo que las mueve, porque de alguna manera, no sé, como decía Estela, bueno, ella lucha para poder quedarse como tranquila de que sus nietos no digan el día de mañana que ella no peleó, que ella no sé. Tremendo. Pero, es una forma también de trascender la lucha. Es como que, bueno, ya no es para ellas, sino eh, también para ellas, ¿no? Pero por los que van a, por los que van a venir. Y en cuanto a esto de pensar que el trabajo construye subjetividad, construye identidad, también pensarlo del otro lado, ¿no? Del lado de quien no está dispuesto, o no, o realmente cree, que bueno, que los agrotóxicos no son el problema, que no es verdad, que son la causa de que se genera, de que se generen cáncer, malformaciones en los niños, etcétera, etcétera, ¿no? Poder pensar que ahí también, bueno, un trabajador del campo de toda la vida, que por ahí su padre también estuvo trabajando en el campo, y bueno, listo, el patrón le dice que eso no hace daño y ya está, y listo, y el patrón le dijo que no hace daño y ya está. ¿Y por qué creer lo contrario? ¿Por qué pensar de otra manera? Sin embargo, desde algunas voces aparece la cuestión de que quien lucha porque está comprometido o tiene algo, o consideran que hay que luchar, pero también aparece la cuestión del silencio como un silencio cómplice, ¿no? Y muchas veces se señala a las maestras que no, que nada, que están en un contexto de fumigaciones, y ya sea por lo que vos decías antes, porque quien fumiga hay intereses con un hermano, con un marido, con lo que fuera, son como señaladas como que son cómplices por no intervenir o denunciar lo que pasa en esa escuela, y es una palabra muy fuerte, que una maestra que está metida en una escuela que está siendo fumigada, sea señalada como cómplice de esto, ¿no? Yo me acuerdo que en algún momento, cuando nosotros conversábamos respecto de estas cuestiones, algo una pregunta era, bueno, digamos, ¿por qué se quedaban, seguían quedándose ahí? ¿Por qué no se iban? Y alguien que es cómplice,
principalmente lo primero que tiendo a pensar es que nunca está en el lugar donde puede llegar a quedar afectado. No sé, una docente que elige, y lo pongo entre comillas, porque no sé si es que elige, pero que de repente enseña a sus alumnos, eh, no sé, educación ambiental enfocada a el cuidado del medio ambiente, no sé, no derrochen el agua, por ejemplo, Mm. mientras se bañan, cuando el problema lo tienen ahí, en sus narices, salen al patio, al recreo, y pasa el mosquito y los está fumigando, y uno tendería a decir, bueno, pero ¿por qué no, no comprometerse o no enseñar esto que, digamos, algo en referencia a esto que les está pasando todos los días? ¿Y por qué no? Bueno, porque son cómplices, no, porque ellas también, a mí se me tiende a pensar que no, porque en realidad están ahí, su salud también está comprometida. Muchas de ellas ven a sus compañeras enfermarse, ven a sus alumnos también enfermarse, ellas mismas se enferman y siguen ahí. Eh, hay otras cuestiones dando vuelta alrededor, no solamente pensar en que, bueno, que hay también cuestiones de temor, tal vez de hablar o de decir, sino que bueno, ¿no? Como decía Federovsky en la charla, algo de catequesis, ¿no? En la enseñanza, algo así era, Ujú. porque bueno, es eso, ellas no se lo cuestionan, porque cuestionarse también, pienso, que eso, cuestionarse que todos los días van a trabajar a un lugar en donde potencialmente se enferman, y asumir tal vez esa situación, para algunas personas es muy, muy difícil, es muy, muy duro, e implica tomar una postura que tal vez no están dispuestas, no pueden, no quieren asumir, pero por ahí pensar en complicidad es como mucho, uno es Pero cómplice. hay algo en esas maestras que van a ese lugar, como de, yo recuerdo que alguna vez vos me has dicho algo así, no sé bien las palabras, pero como que es bajarle un poco el precio al peligro en el que se están metiendo, ¿no? Bueno, sí. En- Sí, si no, no vas. mecanismos defensivos, mecanismos defensivos sería. ¿Cómo es eso? Hay, a ver, de repente a ver, para explicarlo fácil, aquellas personas que tienen que exponerse en sus trabajos, en sus tareas laborales a grandes peligros, eh, necesitan, y a veces no es una cuestión individual, sino que arman estrategias defensivas colectivas, se llama. Bueno, una forma de eh, armar ese tipo de estrategias defensivas colectivas es, como vos decís, bajándole el precio al peligro, ¿no? Desmereciendo muchas veces el riesgo que corren, porque si todos los días, diariamente, tienen que estar pensando que cada vez que van a trabajar eh, están exponiendo su salud, su vida, eh, pueden volver como no volver, realmente psíquicamente es muy insostenible. Ante cualquier situación de peligro que abruma mucho, nada, la psiquis humana tiende necesariamente a implementar estrategias defensivas. Esto se llaman estrategias defensivas colectivas porque en realidad se sostienen con los otros. Bueno, vos entrás a un trabajo donde estás poniendo en riesgo tu vida o tu salud, eh, bueno, entre los pares, entre los compañeros que te integran ese grupo, te empiezan de alguna manera a ablandar, digamos, bueno, pero no pasa nada, se hacen chistes al respecto. Yo creo que en este sentido algo de eso también debe haber, si no es como muy difícil. Pensémoslo para, digamos, como para hacerlo más gráfico, hoy en día
los trabajadores de la salud, que tienen que estar todo el tiempo Claro. exponiéndose a una situación constante de peligro. Si en algún momento eso no, digamos, colectivamente no se aplaca un poco, con una cuestión más de defensa colectiva, de no estar todos aterrados porque se pueden contagiar y por todo lo que eso puede implicar en su vida, no podés ir a trabajar. Es desesperante. Bueno, si vos Cuenta pensás para... que ir a trabajar todos los días a lo largo de X cantidad de años a una escuela donde constantemente pasa un mosquito fumigándote y que eso te va a llevar a tener un cáncer terminal, y no sé si podés ir todos los días a trabajar así. Y por ahí, como en el caso de estas mujeres que estaban comentando, no tenés la posibilidad de irte del pueblo. Hay una situación económica que no te lo permite, porque también hay que pensar en esto, ¿no? En general, este tipo de situaciones que demuestran tanta desigualdad, no, eso, se dan en lugares donde la desigualdad permite que esto suceda, porque si no, no se puede. Entonces, por eso, sí, no solamente porque es campo y hay campo, campo hay en todas partes, campo acá en la Argentina tenemos por todos lados. Hay que alejarse un poquito de las ciudades y tenés campo. Pero ¿por qué en algunos lados prolifera y en otros no? Porque en algunos lados se puede y en otros lados no. Porque se puede porque las condiciones están más avaladas para que vulneres derechos, porque hay poca población alrededor, porque la población que está cercana es de muy bajos recursos, porque nadie va a acudir a su reclamo, Sí, porque incluso se muchas van a veces, juntar 10 locas y listo, y ya está. Entonces, bueno, eso también me parece que es importante tenerlo en consideración. eso es lo que permite que muchas veces los propios productores propongan mudar las escuelas, ¿no? Si es una escuela que van 3 pibes, 4 pibes, mudemos la escuela. No vamos a dejar de fumigar un campo de 5.000 hectáreas porque hay una escuela con 5 gurises, como diría Estela, ahí mudemos la escuela. Claro, ni que hablar cuando el dirigente político máximo del país dice que es como irresponsable decirle a los señores que por favor tengan consideración de no estar Claro. fumigando arriba de una escuela. Bueno, porque aparte también se construye discurso y se sostiene discurso desde determinados lugares. Y si vos pensás en las desigualdades, qué tipo de presencia y de discurso sostenido y repetido pueden tener, no sé, una pequeña agrupación de madres damnificadas por las fumigaciones, que el blindaje mediático, político, que tienen los otros. Claro. Hay una cuestión inevitablemente de poder atrás, y bueno, y eso también es lo que hace que muchas veces, bueno, se llegue a ese punto donde algunos eh, dudan, puedan realmente dudar de si es verdad Claro. que hace mal, que enferma. Bueno, no hay tampoco relevamientos oficiales, más que de algunos que otros médicos u organismos comprometidos en cuanto a cuál es el impacto en la salud de las personas, de la gente que vive ahí. No hay, porque eso inevitablemente llevaría a tener que tomar algún tipo de decisión política seria, y en cuanto a lo que tiene que ver con la salud pública, de declarar que los niños no nacen con malformaciones, porque nada, esas mujeres que viven ahí, casualmente todas o la gran mayoría, tienen algún tipo de problema que las lleva a que sus hijos nazcan con malformaciones, ¿no? Agarrar y decir, hay algo que
las alinea todas, también hay que tomar acciones Claro. políticas y de salud pública para atender a estas mujeres, pero bueno. Me das el pie para hacerte la última pregunta, eh, que es una pregunta que es retórica, no tiene respuesta, pero, o por lo menos nosotros que vivimos en las ciudades y no la sabemos, pero ¿cómo te imaginas que es ser mujer y ser madre, ya que es lo que a vos te especializás, en un lugar así? ¿Cómo funciona la cabeza de una mujer o de una madre o una mujer que quiere ser madre cuando vivís en un lugar que está afectado por las fumigaciones? No sé, me da un poco de cosa tomar un poco como de, no sé, de cosa inapropiada tomar yo la palabra por aquellas que realmente sí lo están padeciendo. Simplemente lo que puedo tratar de hacer es una reflexión o de pensar, imaginar qué puede estar sucediendo ahí, pero de ninguna manera tomar la voz por ellas. Pienso que ha de ser complejo, pienso que debe de haber, y hay, estoy segura, muchísima desinformación. Pienso que desde la psicología perinatal comunitaria o desde una perspectiva de salud comunitaria, les debemos un acompañamiento y algún tipo de respuesta a estas mujeres, porque muchas de ellas deben de realmente creer que algo de lo que, de algo que esto que les sucede, que, no sé, presentan abortos recurrentes, en niños que nacen con problemas de salud muy graves, que sobreviven poco tiempo, lo cual, digamos, detalle aparte, son situaciones que afectan terriblemente en la vida de una persona y básicamente la vida de una mujer. Y encima de todo, si no hay acompañamiento, no hay respuesta, no hay diagnóstico, porque ¿qué se tiende a pensar en una mujer que tiene abortos recurrentes? Que bueno, que hay algún tipo de problema en cuanto a su fertilidad, eh, pero en verdad el problema está siendo otro. Primero, pensar en si ellas saben por qué les está pasando eso. Eh, Segundo, si saben, bueno, saber además que mientras sigan estando allí, no reciban tratamiento y esto no mejore, sus posibilidades de ser madre son están dificultadas gravemente, o de tener un niño con una discapacidad muy grave, un hijo con una discapacidad muy grave. Entonces, ay, no sé, Me quedo con lo que decís de pienso, se les debe un acompañamiento, ¿no? Tienen derecho, aparte, a ser acompañadas, a ser informadas. sí, sí, obviamente que tienen derecho, pero bueno, todo vuelve a girar en el mismo ciclo, ¿no? Estamos hablando de mujeres, estamos hablando de mujeres que posiblemente tienen que asistir al sistema público con eh, todo lo que eso implica, que sabemos que además, no sé, muchos profesionales no les diagnostican que el problema es por los agrotóxicos, sino que nada, Otra no cosa. pueden porque es otro tema. Entonces sí, se les debe un acompañamiento, un diagnóstico, qué sé yo, Sí, la muchas mayoría son mujeres pobres, la más mayoría son cosas. mujeres campesinas, ¿no? Que además de todo eso, son violentadas también muchas veces cuando quieren ser madres y en su proceso de maternidad. Mujer, pobre, por ahí migrante, por ahí, bueno, eh, con un nivel educativo básico, bueno, Trabajadora y precarizada. trabajadora precarizada, y en todos esos, ¿no? Esas descripciones que hacemos de ese tipo de mujer, también de alguna manera vemos cuántas veces el Estado no se ha ocupado de ella, ¿no? Porque
vive en una zona de bajos recursos, porque tiene un nivel educativo por ahí básico, algunas ni siquiera han llegado a alfabetizarse, entonces es como nada, esto es una vulneración más a sus derechos, pero eh, para llegar ahí ya hubo todo un camino, porque otras mujeres que tienen otros recursos, bueno, todo ese otro camino, toda esta larga, ¿no? Contabilización que hicimos antes, por ahí, bueno, tiene ¿cómo es? Recursos económicos, se va a otra provincia, se va a la ciudad, intenta hacerse análisis, buscar la solución de por qué no se le está pasando todo esto. Pero no es el grueso de Claro. esas mujeres. Así que ahí estamos, creo, como en una deuda grande, y en una deuda grande también desde aquellos que pensamos desde distintas disciplinas las cuestiones de género, porque acá hay muchas mujeres notablemente afectadas, que se cargan la lucha a sus hombros y que siguen estando muy solas y Es cierto. muchísimo más invisibilizadas dentro de la lucha que cualquier otro tipo de organización que esté luchando en pos de esta misma cuestión. Es cierto. Bueno, Noé, yo te agradezco que te hayas tomado este tiempito. Decíamos al principio que era una charla muy especial, porque además de ser una gran psicóloga, además sos mi pareja, sos mi compañera, y todo esto que Hace charlamos muchos años. ahora fue hace muchos años y charlamos para compartirlo, es algo que nosotros conversamos todo el tiempo. Yo aprendo un montón de psicología y vos aprendés un montón de geografía. Y bueno, creo que para quien lo escuche va a haber estado bueno. Está bueno, sos súper clara en las explicaciones y eso está bueno para poder pensarlo. Antes hablábamos de que no hay mucha relación entre la psicología y la geografía, pero la hay, sí que la hay. Es para pensar y para transmitir y trasladarle un poco muchas de las conversaciones que nosotros vamos teniendo en nuestros intercambios cotidianos, en función de lo que vos estás haciendo y en función de lo que yo Quienes hago. vienen siguiendo las charlas se tienen que haber dado cuenta que vos estás usando el espacio que uso yo para hacer las entrevistas. Ah, sí, por supuesto, Me que no se dio robaste, cuenta de ese detalle. yo estoy en Bueno, otro lugar. Bueno, ahora nosotros nos vemos en un ratito, pero ya ahora nos ahora despedimos. nosotros nos vemos en el living. Dale, Bueno, gracias. chao.